Isabel Díaz Ayuso lo llama operación de Estado y conspiración socialcomunista. La Guardia Civil y la policía lo llaman delincuencia común. Y es que todo este asunto que han orquestado en torno al supuesto robo de material informático de los abogados del novio de Ayuso, que achacaban de alguna forma a una conspiración del gobierno para joder a Ayuso, resulta que viene a la policía y dice: no, escuchen, si es que estos son delincuentes comunes que les hemos pillado con una furgoneta llena de material robado que iban a intentar vender en Marruecos. Ya está. Les ha durado poco, ¿eh? El relato, eso sí, Javier Negre no ha perdido su oportunidad para intentar rizar el rizo y decir que esto es parte del espionaje marroquí. Alucinante. Vamos a seguir hablando del golpe al gobierno, que es como algunos están definiendo que ayer la derecha y Junts votase en contra del decreto que subía las pensiones y que mantenía las ayudas al transporte. Pero de golpe al gobierno, nada. Golpe a los ciudadanos españoles, que hay algunos que confunden una cosa con la otra. Vamos a ver también cómo el Partido Popular está intentando justificarse de todas las maneras por su voto en contra de las pensiones y de las ayudas al transporte, e incluso cómo han copiado literalmente el decreto que presentó el gobierno para presentarlo ahora a ellos, diciendo que ahora sí que hay que votarlo, pero al que han presentado ellos, por supuesto. Es delirante. Y en lo internacional, mucho cuidado, porque Donald Trump ha anunciado la desclasificación de los documentos secretos sobre el asesinato de Kennedy, a ver qué es lo que sale de ahí. Y Javier Milei, por otro lado, pues bueno, para variar, ha tenido unas declaraciones homófobas terroríficas. Recordad, este tipo al que Isabel Díaz Ayuso le dio una medalla del honor de la Comunidad de Madrid. Alucinante. Hoy es viernes 24 de enero y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. La verdad que tengo ganas de hablar del asunto de la operación de Estado, que al final ha quedado en operación de charca, operación renacuaja, respecto a lo que pensaban que podían llegar a presentarnos. Y no lo digo yo, insisto, lo dice la Guardia Civil, delincuencia común, lo lleva claro Ayuso, pero después, claro, sale ahí en su salvación el señor de estado de alarma, Javier Negre, a decir que es espionaje marroquí. En fin, me apasiona este tema. Pero antes tenemos que ir a una cosa un tanto más cruda, que es seguir con lo que conocimos ayer, que es este voto en contra del Partido Popular a las pensiones y a las ayudas al transporte, que al final esto es lo que notas en el bolsillo. Esto es lo que notas de verdad en el bolsillo, en tu día a día, porque el resto de cosas son pues más bien estéticas, son ridículos, que me gusta y os gusta que comente aquí, pero que al fin y al cabo, insisto, son estéticos, son pasajeros y no te afectan directamente, es decir, no te golpean en lo cotidiano y sobre todo no golpean directamente en tu cartera. Pero esta votación, que el Partido Popular y Junts per Catalunya, estos que eran malvados independentistas con los que no se podía pactar, que incluso los llegaban a llamar terroristas, ahora resulta que sí sirven para liarse. ¿Para qué? Bueno, pues para esto, que yo creo que de una manera bastante desacertada. Antena 3 Noticias ponía en su Twitter de esta manera: última hora, decía el día en el que se produce esa votación y decae ese decreto con el cual, pues bueno, no se suben las pensiones, se quitan las ayudas al transporte, y dicen: última hora, nuevo golpe al gobierno. Junts y PP tumban el decreto ómnibus que recoge la revalorización de las pensiones. Es como, no podéis estar más equivocados. Esto no es un golpe al gobierno. O puede ser un golpe al gobierno, pero es irrelevante que sea el golpe al gobierno. El golpe es colectivo. El golpe es a millones de personas, concretamente a 12 millones de pensionistas, y también concretamente a todos los millones de personas que cada día cogen el transporte público para ir a trabajar o para moverse. Que entiendo que muchas de sus señorías no sabrán lo que es un metro o un autobús, pero ni visto de lejos, pero la gente lo coge. Y le iba muy bien pues tener que pagar la mitad o 3/4 partes de lo que pagaba antes por tener un abono habitual para ir en ese transporte público. Son ayudas que de verdad se notan en el bolsillo. Entonces, ¿es un golpe al gobierno? Sí, porque era una ley importante para el gobierno, eran unas leyes importantes para el gobierno, pero no tanto en cuanto una cuestión autorreferencial de esto es bueno para mí porque me lo aprueban a mí. No, esto es bueno porque ayuda a una amplia mayoría de españoles. Y esto es una cosa que debería estar fuera del pim pam pum ridículo político diario entre el Partido Popular, que hacen lo imposible con tal de poder decir derrota al gobierno. ¿Derrota de qué? Derrota al país, en todo caso. Derrota a los ciudadanos. Anda que no tendrán tiempo y chorradas que decir, que nos lo enseñan cada día como son auténticamente capaces de hacerlo, de estar
dándole golpes al gobierno y al malvado Pedro Sánchez como les dé la maldita gana. Si están todo el día hablando de Begoña Gómez por aquí, del hermano de Pedro Sánchez por allá, y si no, pues llaman a Víctor de Aldama a ver si dice algo, que por cierto, últimamente está muy calladito respecto a las pruebas aquellas que nos iba a entregar. ¿Os acordáis, no? No, hay pruebas, os daré las pruebas. Bueno, pues ¿cuánto ha pasado ya? 2 meses. El Partido Popular ya no se acuerda tanto de él. Excepto ahora que sale a decir, no, Begoña Gómez también estaba implicada con no sé qué. Bueno, en fin, anda que no tienen chorradas, que al final no llegan a nada, pero son eso, chorradas simbólicas con las que estar todo el día jodiendo. Y tienen que ir justamente a joder con lo que más notan los españoles en el bolsillo. Yo creo que ahí no han calculado bien. Porque con las otras tonterías, pues mira, rellenas horas de televisión, en Telemadrid, o Teleayuso mejor dicho, pues están todo el día hablando de lo malvado que es el presidente del gobierno, pero cuidado con tocarle el bolsillo a los españoles de esta manera. Porque ahora se creen que van a poder enmarcar este asunto simplemente, no, derrota del gobierno, y esto es culpa del gobierno. ¿Ah, sí? Ok. Pues explícaselo a todos los votantes que tienes del Partido Popular que también son pensionistas, a los que también cogen el transporte público. No, esto es derrota del gobierno. ¿Por qué es derrota del gobierno? Pues si has votado tú en contra y por eso no ha salido. Bueno, ya, pero yo no soy responsable de sacar las leyes. No, tú no eres responsable de sacar las leyes a nadie. Eres responsable de hacer un buen trabajo de oposición. Y un buen trabajo de oposición no es salvarle las castañas al gobierno, es hacer un buen trabajo por tu país, pero pensando primero en tu país. No en si le va a ir bien o mal a Pedro Sánchez. Pero en este caso, pues la desesperación llega a un nivel en el que el país pasa al segundo plano y lo primero que te importa es si tú, como Alberto Núñez Feijóo, vas a lograr llegar a las siguientes elecciones vivo. ¿Qué es lo que le martiriza a este señor? Que no sabe si Ayuso, que la escucha detrás afilando el cuchillo, va a ir a por él antes de que lleguen a las elecciones. Y sabe que como las elecciones llegan en el 2027 y no en el 2025 o en el 2026... él va a sufrir para mantenerse como candidato. Y mucho. Porque candidato más torpe y más cutre no lo hay. Y eso lo saben también en el Partido Popular, eso lo sabe Ayuso y eso lo sabe Juanma Moreno. Por eso esa desesperación de intentar hacer caer hasta lo más básico. Y atención, como ha explicado, como ha justificado el Partido Popular el voto, diciendo que no, que para él los pensionistas son sagrados. ¿Sabéis? Y los pensionistas que estéis escuchándome, que lo sepáis. Para Feijóo, vosotros sois sagrados para él. Después, bueno, es verdad que vota en contra de la revalorización de las pensiones, pero sois sagrados. Vamos a escucharlo. Mire, lamentablemente el gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones... Que os está utilizando a vosotros. O sea, os pretendía subir el 2,6%, el 9% a las no contributivas, pero claro, os estaba utilizando como escudo y Feijóo se ha salvado. La consecuencia de salvaros, bueno, pues que no se suban las pensiones, pero os ha salvado de ser utilizados como escudos humanos. ¿Escudos humanos de qué? ¿Para qué? Y los pensionistas son sagrados. Vale. Por tanto, la posición del Partido Popular es conocida. Sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas. Sí a la bonificación del transporte público y no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA. Y sí, insisto, a Valencia y no a la ocupación ilegal de las viviendas. ¿Habéis visto cómo ha mezclado todo el tipo? Completamente incapaz. Estamos súper a favor de los pensionistas, eso sí. Estamos en contra de que al PNV le den una vivienda en París. Que esta es la excusa que han puesto, o sea, lo acabáis de escuchar. Son sagrados para mí los pensionistas. Eso sí, voy a cargarme la subida porque me da rabia que al PNV le devuelvan un inmueble que era suyo antes de la guerra civil, que le requisó la Gestapo, que le requisaron los nazis cuando invadieron Francia, porque es un inmueble que tenían en Francia, en París, y que fue Aznar el que pactó con el PNV que se lo iban a devolver. Fue Rajoy quien confirmó que eso iba a ocurrir. Y cuando ahora definitivamente pues, se cumplen con los plazos y con lo que se había prometido, ahora dicen que no, que están en contra. No pueden ser más ridículos. Después también ponen, no a la subida del IVA, y sí a la subida, sí a las ayudas al transporte, pero no a la subida del IVA, de la luz y los alimentos. Es que no hay subida del IVA de la luz y los alimentos. Lo que hace es volver al IVA que ya había antes, de que se produjese la bajada que este gobierno impulsó
con el que yo no estuve de acuerdo, porque yo creo que todo el IVA que bajaron se lo comió el mercado. Es decir, bajan IVA por aquí y de repente Mercadona te sube los precios por allá y tú no lo has notado. Y el beneficio, ¿dónde queda la diferencia? En el bolsillo del que te lo vende. No de los productores, ojo, del que te lo vende, quiero decir, de la gran superficie. Pero lo que hace ese IVA es volver donde estaba antes. Quien sí subió el IVA del 18 al 21 fue uno que conocerás tú, Mariano Rajoy. Pero por eso es la excusa, esta chorrada es la excusa, que además no explica, para no votar a favor de mantener las ayudas o de las pensiones. Pues ayudas a Valencia sí, pero en contra de la ocupación. ¿Pero en contra de qué ocupación? Porque aquí había una prohibición de desahucio a familias vulnerables sin alternativa habitacional. ¿Eso te parece a ti una ley a favor de la ocupación? Que puedan sacar a una madre con 2 niños de su casa porque ha tenido que decidir entre ponerle un plato de comida caliente encima de la mesa a los niños o pagarle el alquiler o los suministros a una empresa que, por cierto, también han votado en contra de que se pueda cortar, de que no se pueda cortar los suministros a familias vulnerables. Es decir, que si tienes que elegir entre pagarle un plato de comida caliente a tus 2 hijos o pagar a Endesa la electricidad de ese mes, pues tenía que decirle a tus hijos, oigan, hijos míos, los quiero mucho, pero que claro, Endesa es Endesa. Y el Partido Popular ha dicho que o pago o me cortan los suministros, pues tienes que elegir eso. Tienes que elegir siempre pagar a Endesa. Y precisamente por eso, pues entonces también votamos en contra de las ayudas a la Dana. Y así se quedan tan anchos y lo justifican. Pero eso sí, insisto, que para el Partido Popular, pensionistas sois sagrados. Hay que tener la cara de hormigón armado. Atención a esta cuenta de Twitter, de ese electrocutador, que ha hecho una pequeña recopilación. Dice que los pensionistas son sagrados, el subir las pensiones es una constante dentro del Partido Popular. Bueno, pues aquí lo tenéis diciendo lo contrario. ¿Son ustedes partidarios de indexar las pensiones conforme a la inflación? Mire, lo que necesita un pensionista es que bajen los precios. De poco le vale a un pensionista si los precios suben un 8%. Subirle la pensión el 8%, porque lo que van a volver a hacer probablemente es a volver a subir los precios con esa intensidad. Por tanto, hagamos las cuentas claras, no hagamos trampa. O sea, que no se tiene que subir con el IPC. No, es que el problema no es subir o bajar, es que no suban los precios, ¿vale? Fantástico, pues pon algún tipo de tope al precio. No, eso es comunismo, vale, entonces ¿cómo vas a hacer para que bajen los precios? No, bajando los impuestos y el IVA, vale, pues que eso ya se ha aprobado y cuando bajas el impuesto del IVA lo que hace es te viene de repente la gran superficie y te sube ese precio y la diferencia se la quedan ellos. ¿Quieres bajar precios? Pon topes a los precios. Pero esto de decir que no van a subir las pensiones respecto al IPC porque el problema es que suban los precios, hombre, y ya. Lo que falta es esta entrevista que tuvo con Alsina, también el ridículo es explícito, y simplemente os voy a recordar la entrevista que tuvo con Silvia Charrondo. Decía, siempre hemos revalorizado con el IPC. Y Silvia Charrondo decía, no es verdad. Y al final tuvo que admitir, vale, no era verdad. Y con Mariano Rajoy hubo 3 años en los que no lo hicieron. Pero bueno, que son sagrados los pensionistas. También el PP votó a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Sí. Porque siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Sí. Lo ratifico. Con el gobierno de Rajoy se desacopló la actualización de las pensiones del IPC y se creó un indicador nuevo, que era el... Efectivamente. Siempre se ha actualizado conforme al IPC. No, mira, con el gobierno de Rajoy se desacopló y se utilizó otro indicador distinto. Bueno, efectivamente, entonces no se ha subido siempre con el IPC. Efectivamente, no fue así. Y por eso precisamente fue a través de la entrevista donde quedó fatal delante de toda España con Silvia Charrondo, que desde entonces no ha vuelto a pisar, amigos, no ha vuelto a pisar la televisión pública. La española, quiero decir, otras sí, las que controle él, por supuesto. Pero la televisión pública española, la televisión española no la ha vuelto a pisar por una rabieta de que te pillaron mintiendo y te desmintieron en directo. Y desde entonces, pues bueno, ahí está el hombre, sin haber vuelto a pisar un plato simplemente porque le desmintieron y dijeron la verdad a los espectadores. Aquí Daniel Bernabé, respondiendo a este tuit del Mundo donde pone el PP se suma al castigo al gobierno, que es lo mismo que leíamos antes realmente de Antena 3, se suma al castigo al gobierno y tumban la revalorización de las pensiones y el impuesto a las energéticas, que no hemos hablado del impuesto a las energéticas, pero que también han tumbado el impuesto a las energéticas porque sabemos que los pobres solamente ganan miles de millones de euros de beneficio al año. Los pobres no podían pagar un impuesto. Se le han quitado, pues básicamente, es que no sé cómo se lo van a explicar ni siquiera esto a sus votantes. De verdad, ¿cómo se lo vas a plantear esto a sus votantes? No, pues verás, le hemos quitado los impuestos ¿a quiénes? Bueno, a los que de hecho están ganando más que nunca y ganan miles de millones de beneficios. ¿Y por qué lo habéis hecho? Lo único que puedes hacer es balbucear.
balbucear. Porque si me dijeses, no, es que están sufriendo mucho las empresas energéticas, es que no tienen beneficios, todos son pérdidas, es horrible. Es que no, están mejor que nunca, están ganando una pasta espectacular. Y les quitan los impuestos. No hay nada más impopular que eso. También entre los votantes de la derecha, porque esto es una cosa que trasciende izquierdas y derechas. Tú explícale a tu votante que le estás quitando los impuestos a los que están ganando más que nunca. Es que es imposible de justificar. Por eso esto lo dicen con la boca calladita. Bueno, aquí Daniel Bernabé responde sobre el castigo al gobierno. No, castigo a los que tenemos que coger el cercanías y nos estábamos ahorrando 864 euros al año. Que no es poca cosa, 864 euros al año, hostia. Y así una larga lista de damnificados. Gracias PP, Vox y Junts por poner la vida de la clase trabajadora un poco más difícil. Y es que literalmente va de eso. Y bueno, como se están dando cuenta, os decía antes, resulta, atención al titular de Europa Press, el PP presenta una ley que calca las ayudas del gobierno al transporte tras tumbarlas en el decreto Ómnibus. Es decir, se carga la votación, coge literalmente el texto contra el que han votado y lo presentan esta vez como suyo y dicen, este nos lo tenéis que votar. ¿Y cuál es la diferencia concretamente? Que este lo presentas tú y por lo tanto este sí que puede ser votado. No, que este no incluye cumplir la promesa que le hizo Aznar y que le hizo Rajoy sobre la entrega de nuevo al PNV de ese inmueble que tienen en París que le quitaron los nazis en su momento y que fue entregado al régimen de Franco, ¿no? Ese es vuestro problema, concretamente. Y lo copian y lo pegan y ahora dicen, no, este sí que vale. En fin, ¿qué queréis que os diga? Por otro lado, atención a este titular, que lo han hecho también en otras autonomías del PP y ayuntamientos del PP y demás. Ayuso mantiene íntegras las ayudas al abono transporte en Madrid. Asume también la parte de la subvención del gobierno. Y este es un asunto que me da especial rabia. De hecho, lo escribí de esta manera en Twitter el otro día. Tumba las ayudas al transporte en el Congreso para luego salir a decir que las salvan desde las autonomías. ¿Las salvan de quién? De ellos mismos. El paripé de esta gente es tremendo. Y es que básicamente en el Congreso votan en contra de que esas ayudas existan. Después sale Ayuso y el resto de presidentes autonómicos a decir, no se preocupen, estas ayudas que van a decaer, yo las voy a salvar. Y entonces las empiezan a financiar, presuntamente desde las autonomías, una cosa que ellos mismos se han cargado. Es decir, tú generas el problema y al mismo tiempo tú me das la solución. Que es una cosa parecida realmente al trumpismo, que es lo que hizo Trump con el asunto de TikTok, la red social esta que querían prohibir, que el Trump quería prohibir, dijo, voy a prohibir TikTok. De repente se acaba prohibiendo TikTok y cuando se prohíbe TikTok dice, no os preocupéis, yo cuando llegue a presidente voy a legalizar TikTok de nuevo. Entonces, tú estás revirtiendo el problema que tú mismo creaste. Aquí es lo mismo, votas en contra. Después dices ahora que lo vas a salvar. ¿Pero salvar de quién? Salvar de ti, si eres tú el que ha votado en contra. Es una operación pues, de marketing político que tampoco sé cómo de bien les va a salir y que además no les cuesta nada. Porque ahora dicen esto, que ahora el dinero de estas ayudas lo voy a poner yo como presidenta autonómica, con los impuestos autonómicos. Los impuestos autonómicos que paga todo el mundo, excepto el novio de Ayuso, porque defrauda 350.000 euros, ya lo sabemos, lo ha reconocido él. Aunque después le fastidia que le llamen defraudador confeso. Pero en fin. Pero es que ¿sabéis por qué es tramposo? Porque esta ley acabará saliendo. Entonces, ya habéis visto que el Partido Popular ha presentado también una ley en la que pues esa ayuda va a salir adelante, pero simplemente si se vota con sus condiciones, con su nombre, lo he presentado yo, va a acabar saliendo. Entonces, tampoco va a tener lo que pagar Ayuso, pero lo anuncia, aunque sea como una especie de operación estética, para decir, esto lo salvo yo. Lo salvas de ti misma, en todo caso. Ahora más adelante vamos a leer este artículo de Esther Palomera, titulado Feijóo y cómo hacer amigos. El líder del PP carga con virulencia contra el PNV y dinamita todos los puentes con el nacionalismo vasco. Con el asunto este del inmueble este del PNV y demás, que es bastante torpe por el Partido Popular. Pero antes de saltar a lo ridículo del Partido Popular y de Feijóo, no puedo evitar, no puedo esperar más para hablar del gran asunto ridículo del día de hoy. Y es que esa operación de Estado, esa conspiración socialcomunista de la que nos hablaban, y que incluso en Telemadrid explicaban de la siguiente manera, Telemadrid o Teleayuso, mejor dicho, explicaban de esta manera. De Telefónica para explicar por qué la mujer del presidente del gobierno, el inquietante robo de ordenadores del abogado y del arquitecto del novio de Ayuso, dice. El inquietante robo de los ordenadores del abogado y del arquitecto Ayuso, bueno, pues que todo esto al final ha acabado en una chorrada manifiesta
aplicable a la delincuencia común, según dice la policía y la Guardia Civil. Vais a alucinar. Y es que resulta que, atención, 3 detenidos en Algeciras cuando intentaban cruzar a Marruecos con el ordenador de la abogada de la pareja de Ayuso. La Guardia Civil, que desde el principio ha considerado el hecho como un robo común, la Guardia Civil, supongo que entidad social comunista, ha sorprendido a 3 personas intentando tomar el ferry a Tánger con el portátil de la letrada y una tablet de sus hijos entre sus pertenencias, fruto del robo que Ayuso enmarcó en lo que está sucediendo en su entorno. En la tablet de sus hijos imagino que la abogada del novio Ayuso también tenía información confidencial sobre el caso de Alberto Quirón. Es que te tienes que reír. Ahora, simplemente después de haber escuchado esto, escuchemos de nuevo cómo enmarcaban en Telemadrid, en Teleayuso, este robo. Sobre el inquietante robo de ordenadores del abogado y del arquitecto del novio de Ayuso. El inquietante. Al final lo inquietante acaba siendo un robo común según la Guardia Civil. Vamos a leer el artículo que ha sacado Pedro Ágada en el diario.es. La Guardia Civil ha detenido a 3 personas en el puerto de Algeciras cuando se disponía a tomar el ferry con dirección a Tánger. Se trata de 2 mujeres y un hombre, a los que se ha incautado el ordenador sustraído en Guardamar, Alicante, a una de las abogadas de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en un suceso que la presidenta de la Comunidad de Madrid relacionó con una supuesta operación de Estado en contra de ella y de su entorno. Entre las pertenencias robadas a Guadalupe Sánchez, la abogada del novio Ayuso, es una de estas que va poniendo querellas por aquí y por allá, por llamar defraudador confeso, que ha recuperado la Guardia Civil, también se encuentra una tablet propiedad de uno de sus hijos. Supongo que tendrían también información súper clave en esa tablet. Las mujeres detenidas tienen entre 20 y 66 años y son de nacionalidad marroquí, mientras que el hombre de 42 es un español nacido en Ceuta. De la investigación se encarga la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Alicante, provincia en la que se denunció el robo de la abogada. Guadalupe Sánchez denunció los hechos el 10 de enero tras sufrir el robo en su residencia en la localidad de Guardamar. Por la ubicación y las características del robo, los agentes consideraron desde un principio que se trataba de delincuencia común, pero más tarde la letrada acudió a dependencias del Instituto Armado para ampliar la querella y dejar constancia de que en el ordenador había documentación relacionada con la defensa de González Amador. Y en la tablet también, tal vez. Los detenidos residen en Alicante y tienen algún antecedente por contrabando de tabaco. Los investigadores apuntan al uso de personas sin historial delictivo o delitos menores para el que las organizaciones utilizan para que les sea más fácil trasladar a Marruecos el material robado en España. El robo fue adelantado por El Confidencial, que incluye en su información otra sustracción a un abogado que defendió a González Amador. También en esta ocasión la sustracción se había producido en una segunda residencia, esta vez en Toledo, y el mes anterior en diciembre. En esta ocasión, según informó el diario.es, los ladrones no pudieron llevarse más que algo de bisutería porque sonó la alarma, tal y como relata los agentes el letrado Carlos Neira, artífice de la propuesta de pacto a la Fiscalía. En una comparecencia pública, Ayuso fue preguntado por la información del Confidencial y dijo: es parte de lo que está sucediendo en mi entorno y de lo que por ahora no puedo dar mucha más información. Una operación de Estado. En fin. Y después Miguel Tellado dijo: a veces tengo la sensación de que nos gobierna una mafia. Y esto, lo mejor de todo es que esto lo complementaron, ya hablábamos con Javier Negre, con lo que ha dicho Javier Negre, que no le convence todavía la explicación que ha dado la propia policía. Esto se complementa de manera maravillosa, fantástica, incluso poética, me atrevería a decir, con el dibujo de características infantiles que fue publicado con muy poca vergüenza respecto por el ejercicio del periodismo en The Objective, cosa que tampoco sorprende, siendo el medio en el que es, pero publicado como ilustración de un artículo en el que decían: extraño robo en las casas de abogados, extraño robo, inquietante, que decían en Teleayuso, y lo ilustraban con este dibujo, que insisto, he hablado de él en otros capítulos. Si no lo habéis visto, os recomiendo que pongáis ahora mismo el vídeo, si simplemente lo estáis escuchando, porque es un dibujo y lo pone en el pie de página, en el pie de la imagen que han compartido en The Objective, dibujo realizado por González Amador del coche que le seguía, porque también denuncian en el artículo que había un coche siguiendo al novio de Ayuso, Alberto Quirón. Y para demostrarlo, qué mejor prueba que realizar un dibujo que podría ser colgado, vamos, en todas las galerías de arte nacional español. O sea, estamos en un punto en el que un medio de comunicación se atreva a ilustrar como prueba de algo un dibujo que ha hecho la persona que al mismo tiempo denuncia lo que le ha ocurrido. Es delirante, ¿a que sí? Es que tú imagínate ya, pues no sé, pues mañana, ¿qué dirían si va Begoña Gómez y hace un dibujo y dice: mira, aquí he hecho concretamente un dibujo de un señor
que casualmente es el juez Peinado. Y está recibiendo mucha cantidad de billetes a cambio de ir contra mí. ¿Que no os lo creéis? Pues aquí está. Ahí lo tenés. Juez Peinado, eso de ahí es un claro billete con el símbolo del dólar y lo está recibiendo. Esto tiene que ser publicado. Tú imagínate si esto va mañana y me lo publica el diario.es, o me lo publica Infolibre, o El País, o La Marea, o el Huffington Post, me lo publica alguien de estos. Dirían, hombre, esto es cutre, ¿no? ¿Cómo vas a poner como ilustración de un artículo un dibujo que acabas de hacer aquí a mano alzada y que es a todas luces ridículo? Es más, yo creo que el muñeco este que he dibujado yo tiene bastante más nivel que el Batmóvil con pinchos este. Me parece un rallador de queso que ha dibujado el novio de Ayuso. Es que además le ponen aquí el logo de The Objective como una especie de marca de agua para que no puedas robar la imagen. Porque, bueno, no sé, la gente igual está muy interesada en poder robar esta imagen para utilizarla en sus propios artículos, como si alguien más en el periodismo español se atreviese a ilustrar una noticia con un dibujo de un acusado por haber defraudado 350.000 euros. Es que es completamente alucinante. Pero bueno, vamos a la conspiración. Porque, mira, aquí le pone uno, de hecho, lo tuyo es un canal de humor negre. Porque otra cosa no es. Es un canal de humor, efectivamente, lo de estado de alarma. Porque después de que la policía haya dicho lo que ha dicho, que se haya descubierto dónde estaba el ordenador y demás, Javier Negre ahora hace otra vuelta de tuerca, riza el rizo y dice, advierte, espionaje marroquí contra Isabel Díaz Ayuso. Acojonante. Se queda tan ancho. Evidentemente en los comentarios todo el mundo se está riendo de él, de esta real tontería que acaba de decir. Pero es que es más, si tú entras en el artículo que comparte de estado de alarma de su medio, donde pone los detenidos que robaron a la abogada del novio Ayuso iban a Marruecos, tú entras en esta noticia que ha compartido él mismo y tú vas bajando y vas a ver, bueno, primero, que era un ordenador de la marca Apple, que los ordenadores de la marca Apple tienen un localizador y por lo tanto tú puedes ver a través de otro dispositivo Apple, si tienes un móvil, un iPhone o una tablet o lo que sea, en todo momento dónde está. Porque es que tiene un localizador. Se le puede seguir a no ser que sea gente muy avispada que sepa cargarse ese localizador. Que entiendo que si fuesen de verdad espías o esbirros de Pedro Sánchez, que esto lo estuviese haciendo el CNI como operación de Estado que decía Ayuso, pues sabrían cómo desactivar eso. Pues bueno, no lo han desactivado, por eso ha sido sencillo encontrar dónde estaba los ordenadores y la tablet, que supongo que también sería de Apple, para poder identificarla. Y atención, resulta que después dice el propio artículo, donde lo dice aquí, que las 3 personas que trataban de pasar a Marruecos con ordenador de marca Apple se encuentran en dependencias judiciales. Fuentes de la investigación han señalado que tenían en su posesión otros ordenadores, es decir, que no era el único ordenador que habían robado, que eran mucho más ordenados de lo que tenían, es decir, que eran delincuentes comunes, y dicen, también han detallado que se trataría de delincuencia común. Las fuentes de la investigación, es decir, la propia Guardia Civil, que es quien está investigando esto. Esto lo publica el Javier Negre, el mismo que él mismo, citando el artículo donde se desmiente a sí mismo, dice espionaje marroquí contra Isabel Díaz Ayuso. Que también os digo, ¿de verdad creéis que si fuese espionaje o marroquí o del CNI o lo que fuese, serían tan cutres de coger el ordenador en físico, trasladarlo por la frontera de esta manera cutre? Hombre, los espías por lo general trabajan de una manera un poco más inteligente, es decir, te pueden coger el ordenador o si se meten en tu casa, pues te hacen una copia directa de lo que tengas en el disco duro y se lo llevan sin levantar sospechas. Es decir, que es ridículo, es que es completamente ridículo. Que también espionaje marroquí contra Isabel Díaz Ayuso. Y también dicen, porque Marruecos está aliado con el Partido Socialista para espiar a Ayuso, porque no sé qué. En fin, una de pajas mentales, sin una sola prueba, por supuesto. Sin una sola prueba, bueno, miento, he mentido. Sin una sola prueba, no. Sin una sola prueba, más allá de este dibujo a boli del novio de Ayuso, de este coche con pinchos fantástico, esta especie de coche de los picapiedra o de Batmóvil perjudicado del todo a 100, que merecería, pues bueno, ser explicado en todas las facultades de periodismo como ejemplo de lo que no hacer jamás. Porque si tú eres un chaval de primero de carrera que está estudiando periodismo en cualquier universidad de España o del mundo y tú presentas un trabajo en el que ilustras una información con un dibujo y te dicen, chaval, espabila. Estás en primero de carrera, te voy a poner un 0 como una catedral para ver si espabilas y así consigues llegar al final del grado y te gradúas con algo decente y lejos de esta basura que me acabas de entregar. Bueno, pues sin embargo aquí gente mayorcita decidiendo que esto es como algo interesante
para compartir. Es absolutamente alucinante toda esta gente. Es que cada vez que lo veo, digo, no me lo puedo explicar, no puedo entender, de verdad. Y mira que lo he visto muchas veces, no puedo aceptar que esto sea verdad y que no sea producto de una febril imaginación, ensoñación, mal sueño, una pesadilla que he tenido por la noche, diciendo, oh, The Objective ha publicado un dibujo de Novio Ayuso. Me despierto y era real. Bueno, pesadilla más bien para ellos o para el periodismo español en general, porque vaya el nivelito que tenemos ahora mismo. Bueno, otra noticia sobre este asunto. El fiscal del caso de la pareja de Ayuso dice que no hay ningún secreto en los correos por los que se investiga al fiscal general del Estado. Claro, es que ¿qué secreto hay? Este es el fiscal Julián Salto, que empezó a investigar todo el asunto del fraude fiscal, como para no empezar a investigar, o sea, de repente tú estás analizando datos, que es lo que hacen todo el día, a ver si aquí hay algo irregular, no hay irregular, te llega un caso. Ojo, de un tipo que presenta un par de facturas millonarias que tú las intentas contrastar y ves que son falsas o que parecen que hay indicios de que son falsas. Dices, vale, ¿esto por qué lo ha hecho? Después, contrastas con que ha recibido este tipo 2 millones de euros por comisiones por venta de mascarillas. Ha sido un plumazo, que multiplicaba por no sé cuántas veces la facturación habitual que solía hacer él. Y dices, hombre, raro. Lo que sumo esto a que resulta que también ha presentado unas facturas que no puedo comprobar que sean reales. Vale, voy a preguntarle. Se lo preguntas. No te da ninguna explicación. Hasta en 17 ocasiones intentas que te lo explique. No te lo explica. Al final se eleva, se denuncia. Entonces sí que te contacta el abogado, te dice, bueno, ciertamente se han cometido delitos de fraude fiscal, vamos a llegar a un acuerdo. El acuerdo es, yo pago una multa de $500,000 euros, que tampoco es tantísimo en comparación a lo que podría ser si te condenasen, y acepto 8 meses de cárcel. Venga, pues vamos a hablar por aquí, pero ahora el pacto es difícil que lleguemos porque teníamos que haber llegado antes de que se judicializase. Y esa es la conversación que hay. ¿Os parece una conversación como, no sé, súper privada, con secretos fundamentales? No, es una cosa bastante pública, notoria, que ahora mismo fiscal pues lo está diciendo. Lo escribe Elena Herrera y Alberto Pozas en el diario.es. El fiscal de delitos económicos, Julián Salto, quien formuló la denuncia por fraude fiscal contra la pareja Isabel Díaz Ayuso, que por cierto, os tengo que añadir que dijo en declaración jurada delante del juez, donde no puede mentir, que él no sabía ni siquiera que era novio de Ayuso en el momento en el que empezó a investigar esto. Como para saberlo, si ni siquiera están casados. O sea, viven juntos y Ayuso se beneficia de los pisos, de las últimas plantas que tiene a nombre del novio de Ayuso, donde viven. Bueno, a nombre del novio de Ayuso no, porque no sabemos quién paga realmente el último piso, ese ático, pero se beneficia de esa casa. Pero no están casados, no había forma de saber que estos eran pareja. Afirmó en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que no había ningún secreto en los correos que se intercambió con la defensa de Alberto González Amador y por cuya difusión está siendo investigado el fiscal general del Estado. No hay ninguna información privada. No hay ningún secreto, es simplemente una toma de negociaciones, afirmó Salto al referirse a los mensajes que se intercambió con el abogado del empresario, que le trasladó la confesión de su cliente y una propuesta de pacto en la que reconocía 2 delitos fiscales para evitar su entrada en prisión. El fiscal de delitos económicos declaró el pasado 16 de enero como testigo de la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta difusión a la prensa de uno de los emails de esa cadena, lo que según los abogados de González Amador podía constituir un delito de revelación de secretos. Sin embargo, Salto consideró en su comparecencia que fue un intercambio de emails sin ninguna trascendencia. Mientras no ratifique ante un juez ese presunto ofrecimiento, no nos vale nada, aseveró según la documentación a la que ha tenido acceso el diario.es. ¿Le van a dar credibilidad a esto que acaba de decir el fiscal, que estaba en el centro de la filtración? Porque también filtraron sus correos. De hecho, filtraron sus correos los primeros, que fue Miguel Ángel Rodríguez, y que los filtró y se publicaron en la portada del Mundo. O sea, es el primero que tendría que estar enfadado y con Miguel Ángel Rodríguez, este fiscal. Pues bueno, no sé si lo tendrán en cuenta. Lo que sí que sé de momento es que no han tenido en cuenta hasta a 3 periodistas que han declarado que tenían esa información antes de que la tuviese incluso el fiscal general del Estado. Pero bueno, que ya sabéis que se quieren cargar al fiscal general del Estado, quieren coger su cabeza como trofeo para poder decir, mira, es una operación de Estado, bla, bla, bla. Es decir, lo mismo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso. Y ahora quería cerrar las noticias nacionales y vamos con el asunto de Donald Trump y lo de Kennedy y demás, lo de ver los secretos de la muerte de Kennedy y demás. Quiero terminar con esto. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, comparte un tuit diciendo empatía desde el coche. Y comparte un vídeo también. Un vídeo en el que podemos ver un coche que avanza. Compartido por Voz Populi, que dice: así ha sido la llegada de Sánchez a la reunión con alcaldes afectados por la DANA. Y es que estuvo Pedro Sánchez el día de ayer en Valencia, donde anunció nuevas ayudas para los sitios afectados, ayudas financiadas por el gobierno. Después dice Mazón, no hay ayudas del gobierno. Bueno, sí,
Mejor que si abres la boca, Amazon sea para explicar lo de las facturas, lo del ventorro y demás. Y bueno, pues aquí estáis viendo cómo Sánchez entra al sitio donde ha quedado con alcaldes afectados por la gana. Este es el vídeo. Y el tuit de José Luis Martínez Almeida es empatía desde el coche. Claro, aquí, y después hay gente poniéndole, como Mario aquí, este usuario de Twitter, dice, llegar en coche a una reunión con alcaldes, falta de empatía. Ah, claro, pero emborracharse toda la tarde en el reservado de un restaurante del Ventorro, mientras tu pueblo se ahoga y abandonas tus responsabilidades, eso es ejemplo de empatía. ¿Cómo pueden tener la cara tan dura, de hormigón armado, para decir que llegar en coche a una reunión es falta de empatía? Y estar encerrado en el Ventorro durante horas, horas y horas, sin atender a tus responsabilidades, todavía sin enseñar la factura, ni explicarnos dónde estuvo aquellas horas, eso es, vamos, ser el rey de la empatía. Y sin haber dimitido incluso 3 manifestaciones masivas después. Es que lo del Partido Popular, la torpeza del Partido Popular con el asunto de Valencia, de verdad que es pasmosa. Porque son torpes, pero torpes, hasta el final de sus días. Vamos con el asunto de Trump, que yo creo que está bastante interesante. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Esta trama no os la esperabais, ¿eh? Yo personalmente tampoco, pero efectivamente Trump ha ordenado desclasificar todos los documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy. El presidente decide publicar también los registros relativos a los atentados que mataron a Kennedy y Martin Luther King. O sea, también lo de Martin Luther King. El asesinato de Kennedy sigue generando teorías de la conspiración y tesis enfrentadas más de 60 años después. Parte de los documentos oficiales relativos al atentado que acabó con su vida en Dallas el 22 de noviembre del 63 seguían siendo confidenciales. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió en campaña y tras ser elegido hacer públicos esos registros. Este jueves ha firmado una orden ejecutiva ordenando su desclasificación completa, así como la de los documentos relativos al asesinato de su hermano, el senador Robert F. Kennedy, en junio del 68 en Los Ángeles, California, y el líder de los derechos civiles Martin Luther King en Memphis, Tennessee, ese mismo año. Su familia y el pueblo estadounidense merece transparencia y verdad. Es de interés nacional que finalmente se publiquen sin demora todos los registros relacionados con esos asesinatos. Y es decir, aquí os tengo que decir que bien, o sea, la transparencia está bien, tratar como adultos a tus ciudadanos está bien, y por traerlo a nuestro país, me gustaría también que, por ejemplo, algo como el 23F, que también está clasificado todavía, no podemos saber qué es lo que ocurrió ahí, pues se desclasificase también. Porque los ciudadanos españoles también somos lo suficientemente adultos como para conocer la verdad, pues sin medias tintas o sin que nos intenten tratar como si fuésemos niños a los que hay que esconderles la verdad porque igual es demasiado para ellos. Bueno, pues veremos si finalmente ocurre. Parece ser que sí, parece que la orden la ha dado, junto por ciento a otras órdenes también bastante polémicas y en este caso bastante más racistas, como por ejemplo negarle la nacionalidad a todas aquellas personas que nazcan en Estados Unidos pero que sean hijos de inmigrantes extranjeros que no tengan la nacionalidad. Bueno, pues este decreto, uno de los que había firmado, uno de tantos, entre los que firmó también lo de escarcelar y dar el indulto a los asaltantes ultraderechistas del Capitolio, en aquel asalto al Capitolio del 6 de enero, cuando perdieron las elecciones y mandó a sus seguidores a asaltar el Capitolio, la sede de la democracia estadounidense. Bueno, pues además de eso, este decreto, que por cierto, y esto es interesante, un juez federal ha bloqueado temporalmente porque dice que es claramente inconstitucional. O sea, por lo menos han conseguido detener o frenar esta cuestión, que tampoco sé cuánto tiempo lograrán frenar, porque es que el Tribunal Supremo lo controla al 100% Donald Trump, controla también al 100% el Senado, controla al 100% el Congreso, y eso es lo peligroso de esta presidencia de Donald Trump, porque tiene muchísimo más poder que la última vez que fue presidente del gobierno. Vamos, como os decía al principio también, con lo que ha dicho Milei sobre homosexualidad y abuso infantil. Es asqueroso, es vomitivo, dice Javier Milei, dice maestre. Javier Milei acaba de decir que la homosexualidad y la ideología de género abocan al abuso infantil. Ante esta gentuza estamos. Fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Es decir, está relacionando ideología de género, que es como ellos llaman al feminismo o a reivindicar la libertad de las personas LGTBI, relacionándola directamente con el abuso infantil, que es lo más vomitivo que te puedes echar en cara. Relacionar al colectivo LGTBI con directamente abusos infantiles.
cogiendo el ejemplo de dos sinvergüenzas, que no niego que haya ocurrido, dos pedazos de sinvergüenzas, dos asquerosos, que en este caso son homosexuales, pero como tantísimos otros podrías coger de padres muy heterosexuales que acaban abusando también de sus hijos, o abuelos, o tíos, o todo tipo de personas también totalmente heterosexuales que acaban haciendo eso. Y nadie lo achaca a una ideología de la heterosexualidad. Sin embargo, esta forma de estigmatizar y señalar a un colectivo en concreto, pues bueno, es lo que hace la extrema derecha, que por cierto, he llegado al siguiente tuit. Nicolás Márquez, este señor de aquí, lo hice esta cuenta de Twitter, Mati Aromi, no lo conozco a este, un argentino, entiendo. Nicolás Márquez, biógrafo de Milei y agitador de la agenda anti-woke. Es esta cosa que dice los woke, es todos los progres, no sé qué. Bueno, en fin, denunciado por abusar de su hija. El 8 del 9 de septiembre del 2008. Dos pediatras declararon que la menor, 4 años, tenía crisis de llanto, miedos, vómitos y raspaduras en la zona genital. Es heterosexual. ¿Es una cosa de la ideología de género? ¿O por ser LGTBI? Pues no, es una cosa de ser un maldito asqueroso. Y que todavía es ser más asqueroso todavía intentar relacionar esas dos cosas. Es de verdad terrorífico. En fin, pues hasta aquí nuestra clave internacional de hoy y ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Comenzamos esta cápsula del tiempo un 24 de enero de 1939, cuando Barcelona, último bastión de la resistencia republicana, caía ante el avance implacable de las tropas franquistas. Este momento marcó el principio del fin de la República Española y el triunfo definitivo del fascismo en España. La ciudad, que había sido símbolo de las aspiraciones revolucionarias y democráticas durante casi 3 años de resistencia, se rendía a la superioridad militar del ejército franquista, apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini. La caída de Barcelona no fue un acontecimiento repentino, sino el resultado de meses de una ofensiva sostenida por parte de las tropas franquistas. Desde el inicio de la batalla del Ebro en julio del 38, la República había estado perdiendo terreno constantemente. La falta de armamento y de suministros, consecuencia del embargo impuesto por el Comité de No Intervención, había debilitado significativamente la capacidad de la resistencia republicana. El gobierno republicano, junto con cientos de miles de civiles, se vio forzado a emprender el camino del exilio hacia Francia. Esta retirada se convirtió en uno de los éxodos más dramáticos de la historia europea. Cerca de 500.000 de personas cruzaron los Pirineos en pleno invierno, enfrentando condiciones climáticas extremas y el acoso constante de la aviación franquista que no los dejaba en paz. Las imágenes de aquella huida masiva, con familias enteras cargando sus escasas pertenencias por caminos nevados, se convirtieron en un símbolo del sufrimiento causado por el fascismo español. La caída de Barcelona no fue solamente una derrota militar, sino también el fin de un proyecto social, político y revolucionario. La ciudad había sido escenario de una de las experiencias más avanzadas de autogestión obrera y transformación social durante la guerra. Las fábricas colectivizadas, los comités obreros, las milicias populares, todo ese experimento de poder popular fue brutalmente aplastado y barrido por el fascismo. Barcelona había sido un laboratorio de revolución social donde se había intentado construir una sociedad más justa e igualitaria. Lo que siguió tras esto fue una represión sistemática contra cualquier vestigio de resistencia antifascista. Miles de republicanos fueron ejecutados, encarcelados o forzados al exilio. Barcelona, que había sido conocido como la Rosa Roja, la ciudad del anarcosindicalismo y de las revoluciones obreras, fue sometida a un proceso de purificación ideológica que intentó borrar toda huella de su pasado revolucionario. Las organizaciones obreras fueron prohibidas, sus locales confiscados y sus militantes perseguidos. La represión fue especialmente dura contra los anarquistas de la CNT-FAI y los comunistas del PSUC, que habían sido las fuerzas dominantes en la Barcelona revolucionaria. Un dato poco conocido es que los días previos a la caída de Barcelona, la ciudad fue víctima de uno de los bombardeos más intensos de toda la guerra. La aviación italiana, con base en Mallorca, llevó a cabo ataques sistemáticos contra la población civil, causando cientos de víctimas y sembrando el pánico entre los habitantes. Estos bombardeos tenían, evidentemente, como objetivo desmoralizar a la población y facilitar todavía más el avance de las tropas franquistas. Exactamente 38 años después, el 24 de enero pero de 1977, la violencia fascista volvía a golpear al movimiento obrero español, esta vez en Madrid, en lo que se conocería como la Matanza de Atocha. Un comando de extrema derecha irrumpió en un despacho de abogados laboralistas vinculados a comisiones obreras y el Partido Comunista, asesinando a 5 personas y dejando gravemente heridas a otras 4.
Las víctimas fueron los abogados Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira, Francisco Javier Sauquillo y Serafín Holgado, junto al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Todos ellos estaban comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores en un momento crucial de la transición democrática en España. El despacho de abogados de Atocha 55 se había convertido en un referente en la defensa de los trabajadores y en la lucha por las libertades democráticas. La matanza fue ejecutada por miembros de la extrema derecha vinculados a organizaciones como Fuerza Nueva y la Alianza Apostólica Anticomunista, el AAA. Los asesinos, encabezados por José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, actuaron con una brutalidad extrema, disparando a quemarropa contra las personas presentes en el despacho. La investigación posterior revelaría conexiones con sectores de las fuerzas de seguridad y grupos ultraderechistas internacionales. La matanza de Atocha pretendía desestabilizar el proceso de transición y provocar una respuesta violenta por parte de la izquierda que justificase posteriormente un golpe militar por parte del ejército que todavía era mayoritariamente franquista. Era parte de esa estrategia de la tensión promovida por sectores ultraderechistas que se oponían a la democratización y a la transición. Sin embargo, el Partido Comunista y comisiones obreras demostraron una extraordinaria madurez política al llamar a la calma y organizar una manifestación masiva y pacífica en el funeral de las víctimas. Más de 100.000 personas desfilaron en silencio por las calles de Madrid en lo que se convirtió en la primera manifestación legal del Partido Comunista desde la Guerra Civil. La imagen de aquella multitud silenciosa, disciplinada y emocionada demostró la madurez política de la izquierda española y contribuyó decisivamente a cambiar la perspectiva que muchos españoles tenían sobre el Partido Comunista. Este acontecimiento tuvo un impacto decisivo, por lo tanto, en la legalización del partido, que se produciría apenas 3 meses después, en el histórico Sábado Santo Rojo. La dignidad y la serenidad mostrada por los comunistas en aquel momento dramático para ellos convenció a muchos, incluidos al propio Adolfo Suárez, de que el Partido Comunista debía ser incorporado al proceso democrático. La matanza de Atocha permanece en la memoria colectiva como uno de los episodios más dramáticos de la transición española. Representa tanto la violencia de los sectores que se resistían al cambio democrático como a la madurez política de una izquierda que supo anteponer los intereses generales de la democratización a cualquier tentación de venganza. En este mismo día, pero de 1965, fallecía por otro lado también Winston Churchill, una figura que la historiografía oficial occidental la ha elevado a la categoría de héroe por su papel muy importante, relevantísimo en la Segunda Guerra Mundial, pero cuyo legado es mucho más controvertido cuando se examina en profundidad. Si bien es cierto que Churchill mostró una firme determinación en la lucha contra el nazismo, su figura histórica requiere una evaluación más crítica y matizada. Como defensor acérrimo del imperialismo británico, fue responsable de políticas que causaron enormes sufrimientos en las colonias del imperio. Uno de los episodios más oscuros de su gestión fue la hambruna de Bengala en 1943, durante la cual murieron más de 3 millones de personas. Ante los informes desesperados que llegaban desde la India, Churchill no solo se negó a enviar ayuda alimentaria, sino que continuó exigiendo el envío de arroz y otros recursos hacia Gran Bretaña. Cuando le informaron de la gravedad de la situación, respondió con desprecio preguntando por qué Gandhi no había muerto aún. Su visión del mundo estaba profundamente marcada por el racismo y la creencia de la superioridad británica. Se opuso vehementemente a la independencia de la India, describiendo a Gandhi como un fakir semidesnudo y defendiendo el derecho de Gran Bretaña a dominar lo que él consideraba como razas inferiores. Sus escritos y discursos están plagados de comentarios racistas que iban más allá de los prejuicios comunes que existían naturalmente en su época. En política interior, Churchill además fue un férreo opositor de los movimientos obreros y socialistas. Como ministro del Interior en 1910, no dudó en enviar tropas contra los mineros en huelga en Tonypandy, en Gales. Su respuesta a las protestas laborales era consistentemente y habitualmente autoritaria y represiva. Durante la huelga general de 1926, por ejemplo, utilizó toda la maquinaria del Estado para quebrar la resistencia de los trabajadores. Un aspecto menos conocido de su carrera fue además su apoyo inicial al fascismo italiano de Mussolini. En 1927, durante una visita a Roma, elogió de hecho a Mussolini y al fascismo italiano, al que veía como una especie de baluarte contra el comunismo. Esta admiración temprana por el fascismo solamente cambió cuando Italia se alineó con la Alemania nazi y de repente, pues Reino Unido también empezó a ser víctima de lo que él mismo había anteriormente admirado. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. En el día de ayer me comentasteis
lo siguiente. Encarnación dice, esto ya lo anunció Rufián. Sabíamos que Junts a la larga se uniría con esta gente. De todas formas, muchos seguirán creyendo en ellos. Qué pena de país. Añade Cristina, Alan, hablas de la miseria de las pensiones no contributivas. Yo percibo una por discapacidad y aquí van los datos. Muy interesante esto. En 2024 cobré 517,9 euros al mes en 14 pagas. Con la subida del 9% planeada para 2025 habría pasado a cobrar 46,6 euros más al mes, lo que habría significado 652,4 euros más al año, que para mí es un dinerito. Supongo que para cualquiera de los diputados que han tumbado el decreto no es más que una mariscada un día de fiesta. De verdad, soy persona tranquila y educada, pero desde ayer estoy de una mala hostia con el trío ultra PP, Vox, Junts, que si digo lo que pienso de ellos, me encierran por injurias y calumnias. Es que cuando lo concretas en números reales, por eso siempre digo, es que esta gente que no quiere subir la pensión, las pensiones no contributivas o las pensiones, sin ir más lejos, o que habla del salario mínimo como algo imposible, que no se puede subir, o caerán todos los pecados económicos sobre nuestro país y esto será el infierno en tierra, simplemente les receto esto. Que como dice aquí Cristina, se atrevan a vivir con una pensión contributiva, que iban con 517 euros al mes y a ver si consideran cuando termine el primer mes, solamente el primer mes, si les iría mejor tener 46 euros más al mes o no. Os lo digo, estaban al momento pidiendo por favor y de rodillas que se subiese las pensiones, que se subiese el salario mínimo. Pero claro, como ellos no lo viven en sus propias carnes, pues no tienen problema para dar lecciones sobre lo que se puede subir y no se puede subir. Javier dice, sobre las leyes que cayeron por culpa del nuevo partido PP, Vox, Junts, de la nueva alianza, creo que quieres decir. Me parece denigrante que por culpa de estos paguen todos los jubilados, que también hay del PP. Por supuesto, hay del PP y las ayudas al transporte público, insisto, que también hay del PP que utilizan. Vergonzoso. En fin, buen trabajo, Alan. Muchas gracias, Javier. José Ángel dice, para la derecha todo vale para llegar al poder, a una costa de los de siempre, de la ciudadanía. Lo peor, que gracias a los medios que financian, el foco y la culpa caerá sobre los que gobiernan y sus votantes se encargarán de propagarlo, aunque sean los más perjudicados por las decisiones de sus idolatrados líderes y lideresas. Y Manuel añade, ya lo dijo Rufián, detrás de las esteladas también hay fascistas. Totalmente. Y es auténticamente dramático. Les da igual la patria, les da igual la bandera. Lo que les importa es pues servir como siempre a sus amos, al lobby de los que más tienen, que siempre les digo. Para el capítulo de la semana que viene, porque hoy ya estamos a viernes, para el capítulo del lunes, me gustaría que me hablases, que me respondieseis sobre la operación de Estado que le ha montado a Ayuso y que ahora resulta que se acaba de desmontar, porque la propia Guardia Civil, la propia policía está diciendo que es un delito común. ¿Por qué creéis que están lanzando tantos balones fuera, están haciendo tanto el paripé? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que tienen que esconder ahí? Os leo sobre este tema o sobre cualquiera más, ya sabéis, siempre con una R, 2 puntos para poner la respuesta, y la semana que viene vemos qué habéis opinado sobre el capítulo de hoy. Hoy es viernes 24 de enero, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.